Hola a todos jóvenes, bienvenidos el día de hoy. Estamos con la arquitecta Ariadna Pérez Torres. ¿Cómo está, arquitecta? Muy bien, gracias. ¿Y tú, Abraham? Muy bien porque el día de hoy vamos a conocer una casa pequeña que yo quiero compartirles a todos distribuciones en casas de menos de 6 metros y esta me parece que lo tiene, ¿verdad? Sí, son aproximadamente entre 50 y 47 metros cuadrados de construcción. Es una casa dúplex y sí, tenemos 6 metros de frente. Dúplex, para los que no sepan qué significa dúplex, Son casas que son de multinivel, solo tienen 2 niveles y por eso les llaman dúplex. hay una casa abajo y otra casa en Arriba, en la planta alta. Y son dos cocheras, una para cada casa. una para cada casa, así es. Interesante. Ok, este es el modelo Verona. Así es. Fíjense. Este es el modelo de cómo lo entrega la constructora o el desarrollador. Así es como se le entrega a la hora de la venta al cliente. Se le entrega con piso, con pasta. Este es el espacio de la cocina y son 2 recámaras de 240 por 240 cada recámara y les otorgan un baño para las 2 recámaras. Las casas se entregan sin closets. Y a nosotros para lo que nos contratan es para que la gente pueda visualizar cómo quedan sus espacios. Esta casa nosotros la hicimos hace aproximadamente 4 años, por lo que van a ver una diferencia de tendencia en color. Y también son espacios como mucho más alegres por el tipo de mercado. Interesante. A ver, vamos hablando un poquito de la distribución. Ajá. ¿Qué dimensiones tendrá este espacio? Este espacio debe de ¿Un tener 320 más o menos? 1, 2, Sí. 3, 4, 5, 6. 6 por 6. Son pisos de 50, ¿verdad? Sí, como 320. Como 320. Está bastante bien ya el 320. Se siente la casa amplia, Sí, a pesar también de que no tiene ventanas atrás. exactamente, ayuda a que los espacios son como espacios abiertos Ujú. para como no encasillarnos en los espacios. Y esta ventana también le da como mucha luz Ajá. y amplitud. Sí, sí, Si sí, tú sí. tuvieras una ventana media, delimitas el espacio. Claro, entre más abajo esté esa ventana, más luz va a ingresar. Claro, De altura aquí tenemos, ¿qué será? aquí Como sí son 240. 240. Ujú. Fíjense, yo ya había pensado en distribuciones para casas, porque casas con 2 recámaras en un nivel es complicado. Es complicado porque la cocina, pues te ocupa prácticamente una buena porción de una de las dos fachadas. Entonces, aquí a los 320, fíjense cómo le quitan. El espacio del baño. Ajá. Y aprovechas el espacio de circulación para el patio como espacio de cocina. Lo haces multifuncional. Fíjate, de la cocina vuelven a dejar ese como 1,40 m, 1,50 m entre muro y muro, Exacto. ¿verdad? Y aquí usas el espacio de circulación para salir a tu patio como espacio de cocina al mismo tiempo. Y así las entregan las casas, ¿verdad? Solamente con una Ajá, tarja. solamente con una tarja y este pedacito de backsplash. Claro. Y el acabado de la pasta, platícanos un poco. O sea, no es yeso, no es mortero. No, es pasta. Regularmente esta pasta ya viene con color, por ejemplo, si ustedes la quisiesen aplicar. Y lo que haces es que ya no tienes que enjarrar cuando lo ponen sobre el bloque. O sea, pero ya no se pinta, o sí se pinta. No, estas ya no se pintan. Bueno, te la entregan con el color de la pasta. Que son colores muy claros. Que son colores muy claros, que también se le puede agregar color a la pasta, por ejemplo, si tú lo haces en algunos recubrimientos. Ahorita también está de vuelta la pasta. Nosotros no la recomendamos en interiorismo en todos los muros porque los hace más chicos, pero por ejemplo, si tú pones este muro en color, la textura le da como un acabado bonito que puede ser como muy estético, sabiéndolo aplicar. Y curioso que en la parte de la bóveda tenga yeso, ¿verdad? Liso completamente en el techo y textura en los muros. Para dar mayor altura, si tú le pones textura al techo, te lo traes encima. Ah, ok. Se siente más compacto. Exacto. Interesante, fíjense. Yo en estas distribuciones de casas con 2 recámaras, yo he querido colocar el baño al centro. Colocar el baño al centro de las 2 recámaras para que todo este espacio no ocurra exactamente lo que está ocurriendo aquí, que el baño te ocupa el área de este gran salón, porque aquí estamos en un Claro, salón. pero aquí como son
casas que se hacen de distribución en serie, lo que haces es que pones toda tu área húmeda aquí. Entonces, solo usas la instalación hidráulica, que está en el mismo muro de cocina, que de baño, y en el patio de lavado también pones allá tu lavadora. Claro. Sí, porque si colocáramos el baño acá, pues ya tendrías instalaciones de baño aquí e instalaciones de De baño agua allá. de acá, de la tarja. Y por el nivel socioeconómico tienen que ahorrar en todo. O sea, ¿en cuánto salen a la venta estas casas? Están aproximadamente entre los 800 y 1,000,000 de pesos. Creo que depende mucho la zona donde la compres. Claro, sí, la zona es lo que te cambia todo. Fíjense el baño cuánto Creo que mide. hasta andan algunas en 1,200,000. 1.25 el baño por 2.40, ¿eh? Tenemos de regadera 80 centímetros. Espacio de taza es más generoso porque el lavamanos es compacto. Si se fijan, no es de pedestal, es un lavamanos empotrado que ya no he visto muchos así, ¿eh? Se usan mucho para las casas de interés social y pudieran ser de pedestal también, Ujú. porque hay de esta medida, mide 40 centímetros. Se aprovecha bien todo. Es un solo baño. ¿Y las recámaras de qué dimensiones quedan? Son de 240 por 240, más el espacio de closet, que mide 60 centímetros de fondo. Pues no está tan mal, 240 por 240 más tu closet. Ah, este es el legendario closet en S, ¿verdad? Que te queda una S en planta y le queda un closet de un lado y otro closet al otro lado. Pero fíjense, aquí el jardín es completo, ¿verdad? De todo el ancho de los 6 metros tienes un jardín. Eso está bastante bien. Que este excedente solo lo tiene la planta baja, Ajá, cuando son casas dúplex. claro. Y la otra recámara es de la misma dimensión. Es la misma dimensión, exactamente. 240 por 240 con el mismo closet y ahora ventila directamente hacia el frente. Ujú. Si pudiéramos poner el baño al centro, este espacio quedaría todo abierto y aquí pudiéramos tener la cocina en algún tipo de mueble empotrado. Lo que yo quisiera conseguir es que eso se volviera un ventanal, ¿sabes? Claro. Un ventanal completo hacia el jardín. Le daría muchísima iluminación. Muchísimo. O sea, ya la casa es otra, pues. Y he visto que siempre en las casas de un nivel, o bueno, hasta de 2 niveles, pero con una recámara en planta baja, te quedan esas cocinas apretaditas de 1,40 m. Y que son funcionales al final del día, pero pues son pequeñas. Son pequeñas. Pues, entonces, porque fíjate, el refrigerador, ¿dónde cabe? El refrigerador, El refrigerador va aquí. va aquí. De hecho, te lo delimita el backsplash. Claro. Que luego también tienes este es el otro punto, ¿verdad? Que le ves el refrigerador de lado, ¿verdad? Que esto se puede delimitar en el diseño de la cocina. Ok. Regularmente, ahorita lo van a ver más adelante en la casa que ya se amuebló, no lo hacemos porque chocas con el muro y te da la sensación óptica de que es más pequeño el espacio que si dejas el refrigerador como tal. Ok. ¿Y no le puedes colocar una melamina? Sí, pero es a lo que me refiero, chocas con la melamina. Ok. Entonces, visualmente tienes un muro, aunque sea melamina. Que sea melamina. Son esos puntos, ¿verdad? Bueno, y a ver, vamos a ver rápidamente el jardín. ¿Y las puertas de qué materiales las hacen? Siempre tenía una El duda. tambor. ¿Esto es aluminio? ¿Qué es esto? Sí, es aluminio. Aluminio. Y en el jardín pues tenemos el área de lavado. Travesito en L. Una columnita ahí que apoya. ¿Y ese muro por qué es? ¿Es como un patio arriba? Ajá, ellos tienen su patio de servicio arriba. Esta parte, haz de cuenta, ellos tienen la barda que viene hasta aquí. Y aquí viene bardeado en la planta alta. Ok. Que era lo que te comentaba, pues los que viven en planta baja ganan el excedente, como cuando vives en un departamento. Vivir en planta baja está bueno, jóvenes. Aunque de repente tienes más ruido, ¿verdad? Porque estás en contacto directo con la calle. Menos privacidad. Ajá, menos privacidad. La ventaja de las casas dúplex es que solo tienes un vecino. Bueno, arriba. Al lado tienes otro, ¿no? Claro. Ok. Entonces vamos a ver cómo cambia. El interiorismo lo cambia todo, jóvenes. Vamos a ver.
Pero fíjense, la distribución para tener 2 recámaras, ¿cuántos metros cuadrados de construcción tendrá la casita? Son entre 47 y 50 metros cuadrados. Ok. Vamos a ver cómo el interiorismo cambia todo el espacio. Por eso es tan importante. Por ejemplo, aquí se usó, si te fijas, yeso en toda la casa para dar mayor amplitud. Y si te fijas, sí se ve más grande. O sea, por lo que comentábamos de menos es más. Ujú. En este caso se puso un papel tapiz con un color sutil para dar un efecto de profundidad y un toque decorativo. Los colores en esta casa muestra son, si te fijas, muchísimo más folclóricos o llamativos. Esto también te lo va marcando la tendencia. Esta casa se decoró hace aproximadamente 3 o 4 años y era como lo que se usaba en tendencia. Se sigue viendo muy bonito porque al final del día son espacios funcionales y los colores, aunque son llamativos, no saturan. En este caso se corrió el papel tapiz hasta la cocina para darle continuidad y profundidad al espacio. Y eso también es un truco para dar como la sensación óptica de que es más grande. Si yo hubiera utilizado un papel tapiz con rayas o con algún estampado, también nos delimitaba el espacio. Ah, claro. Sí, si empiezo a ver las líneas, Exactamente. ya me lo imaginé perfecto, se sentiría como mucho más pesado, ¿no? Claro, por eso es tan importante el interiorismo y es una herramienta de venta como tan utilizada para los desarrolladores porque potencializas los espacios y los haces mucho más llamativos y vivibles para los Usuarios. compradores. Ajá. En este caso, se usó una mesa redonda porque hace que no te pegues con los espacios. Tenemos el mismo efecto de la casa pasada, ¿te fijas? Ajá. O sea, lo de la rotonda. Aquí no usamos una L. Por el espacio se podía utilizar una sala modular, no de los 3, 2, 1 que se usaron mucho tiempo atrás. Si te fijas, aquí tengo 1 y tengo 2 porque no me cabría. Y seguimos dejando los espacios que se vean grandes y no saturados. Ese espacio libre para la maceta, ¿verdad? Ujú. Solamente una mesa y la del centro. Ajá, podrían utilizarse 2 mesas, pero en este caso es súper importante la naturaleza porque al final del día somos seres naturales, entonces le das ese toque verde que levanta muchísimo el espacio. En este caso, como el espacio de circulación es más grande, sí se puso un pequeño mueble hecho sobre medida de televisión y también le da la idea al cliente o al comprador de dónde puede poner su televisión y cómo la puede poner. Si te fijas, es volado para que no nos dé como, puedes pasar, o sea, como libremente y las decoraciones pues son sutiles para no cargar el espacio. En este caso, la recámara principal se puso de este lado para tener como un poquito más de control sobre lo que pasa afuera. Si es una cama matrimonial, te caben tus 2 burós. Se usó el color, lo del efecto de color, que te da profundidad. Muchas personas le tienen mucho miedo a los colores oscuros, pero sabiéndolos utilizar, te ayudan a que los espacios se vean muchísimo más grandes. De acuerdo. ¿Cómo cambia las dimensiones, verdad? Claro. Y ya vemos el closet. Ya vemos el closet. También se utilizaron que fuesen plegables para que no pegaras con ellos. Digo, sí podrías usar aquí que fueran de abrirse, pero pues al final del día lo que quieres es ganar espacio. Y es lo que se hace. Muy bien. Interesante, interesante. ¿Cómo cambia la percepción del espacio? Y el piso también es distinto. El piso también es distinto. Nosotros se puso un piso que tuviera como, si te fijas, como una ligera raya hacia allá, para dar la sensación de que el espacio corre hacia allá más grande. Si yo lo hubiera puesto en el sentido contrario, el espacio se me reduce y como la casa es como un choricito, lo que queremos es dar mayor amplitud hacia el lado que es más chico. Correcto. Y aquí vemos el refrigerador, ¿verdad? Aquí vemos el refrigerador. Lo que tú me comentabas es, ¿por qué no poner una melamina? Si tú pones una melamina aquí, se pone hasta arriba y entonces cortas el espacio. De aquí, tú sigues viendo un espacio abierto, como un tipo de efecto loft. Entonces, no delimitas el espacio y le das más amplitud. Claro. Sí, ahí esa mampara, además que me quitaría la luz de la ventana que está ahí atrás. Y necesitarías además más espacio porque cuando abre tu refrigerador, necesitas como correrla más para acá.
Ese es el otro punto, ¿verdad? Ujú. Las puertas. En este caso se equipa con la cocina para que ellos se den cuenta de qué tipo de cocina pueden poner y pues se hace el diseño que sea como más funcional para ellos. Ahí ves la estufa. Es una Ujú. estufa de 4 quemadores, que también es bien importante, ¿verdad? Que tengas los muebles proporcionales a tu espacio. Claro, porque luego pasa que traen la cocina de 8 quemadores y pues ya no te cabe. Ujú. Entonces, eso es muy importante para los desarrolladores, porque al final del día la gente se da una idea y no estás vendiendo una mentira porque los muebles son de medidas reales. Ujú. En este caso es el patio que vimos en la casa pasada. Se corrió el mismo piso porque cuando haces un cambio de piso igual delimitas el espacio y das la sensación óptica de que pasas a otro lugar y aquí esto te da mayor amplitud. Eso Sigues me estando en el gusta. mismo espacio. En este caso los muebles están un poquito deteriorados por pues, la cantidad de años en los que se fue, pero te da la idea de que puedes hacer aquí, poner un asador, pones un como remate visual para que levante el espacio y pues la verdad es que te queda hasta para tu carnita asada o algo así, o sea, de que en un espacio pequeño bien aprovechado puedes tener buenos resultados. Los cactus son la clave del éxito, ¿eh? Claro. Buenos cactus. Y me imagino que han ido creciendo, ¿verdad? Fíjate que hace algunos años eran más grandes, Ah, sí. yo creo que más bien los cambiaron. Ah, se habrán enfermado. Ujú. Pero sí, qué bonito se ve el patio, ¿no? En comparación a lo que vimos Claro, ahorita, sí, sí, es sí. completamente otro. Simplemente la piedra, ¿verdad? Esas piedritas ahí y el tepetate. Claro. Es el área de lavado. Muy bien. Y sí, la cocina es clave, 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 clave. ¿Y aquí qué material? Este no es un granito, ¿verdad? Este es... No, este simula granito, Ujú. pues como tipo melamina, Ajá. formaica, y también es muy funcional, solo es menos duradero que un granito, pero en costo, híjole, representa un 30%. Muy bueno. Pero que siga siendo duradero. Pues aquí la clave también del espacio es el comedor, ¿verdad? Que la mesa del comedor sea pequeña. ¿Cuánto medirá esa mesa de diámetro? Mide 90 centímetros de diámetro. La clave del éxito, 90 centímetros. Ujú. Sí, por ejemplo, si la mesa midiera 10 centímetros más, como es en circunferencia, tus sillas quedarían más salidas y ya pegarías con ellas. Ujú. Entonces tu experiencia de vida cambia completamente. En este caso, como vimos el baño, sí se cambió el mobiliario del baño. Se mandó a hacer un mueblecito sobre medida. Estos mueblecitos me gustan, ¿eh? Cada vez los veo mejores. Son porque es que miden 30 centímetros, ¿verdad? O Claro, sea, son pequeños, pero súper óptimos. Como lavarte las manos en el baño de un avión. claro. ¿Y aquí por qué los tonos son un poco más oscuros? Para que el baño se vea más acogedor y Ok, también fue tendencia del momento. ok, ok. Los Si te tonos más fijas, oscuros te dan un poquito más de calidez. los tonos Oh, más cálidos son la gama de cafés o beige. ok. Que ahorita se usan grises y cafés, si te fijas, ahorita la tendencia son colores más neutros, menos folclóricos que en Ujú. este espacio, pero sigue siendo un espacio como muy bonito. Esta es una recámara infantil porque por el tipo de mercado que el desarrollador está buscando, quieren que visualicen que van a caber como sus hijos y cómo van a vivir. Claves de ventas en esta casa son la cocina, el patio y la recámara infantil antes que la recámara principal. ¿En serio? Sí. O sea, prefieren o sea, que esté la recámara o que sea más grande la recámara de los Saber que niños. sus hijos caben, porque regularmente tienen más de 2 hijos. Más de dos. Ujú. Ok. ¿Y el patio? ¿Por qué es tan importante el patio? Con el patio le vendes al hombre y con la cocina a la mujer. Sobre todo en este nivel socioeconómico, pues las personas que viven aquí, las señoras regularmente donde pasan la mayor parte del día es en su cocina. ¿Y el hombre en el patio? No. Pues para que puedan hacer su carnita asada, para que puedan como disfrutar o su espacio de recreación o donde puedan alejarse como De de la la familia, rutina. ajá. Así, alejarse de la familia. No, jóvenes. Pero bueno, sí. A ratos, a ratos. Sí, a ratos, a ratos. Todo es un equilibrio. Ajá, y si te fijas, la colorimetría de la casa en todos los espacios es la misma. Ujú. Sí, sí. Existe
Esa Armonía. concordancia, esa armonía, exactamente. Pues sí, definitivamente, qué importante es el Es- interiorismo. También volvemos a aplicar lo del espejo de manera estratégica, que si te das cuenta, el espejo hace que tengas mayor profundidad, como lo del punto de fuga. Sí, Entonces, visualmente ganas mayor espacio y hacen los espacios también que tengan mejor iluminación. sí, rebota todo, ¿verdad? Claro, Excelente. sí se ve muy diferente a la casa pasada. ¿Y cómo se siente verla después de 4 años? Pues la verdad muy bonito porque sigue siendo una casa que estéticamente me gusta y se ve que es un trabajo atemporal o fuera de tendencia. A pesar de que se usa como los elementos que están de moda, sigue siendo un espacio vivible porque al final del día no compramos muebles todos los días o cuando te contratan para una casa muestra va a vender mayor tiempo que solo una temporada o una tendencia. Excelente. Pues gran cátedra, ¿eh, arquitecta? Muchas gracias, Abraham. ¿Cómo lo podemos contactar? Pues estamos en Decorami Interiorismo y les pasamos nuestro Instagram contigo. Muchísimas gracias, ¿eh? Pues ahí está, jóvenes, 50 metros cuadrados y pueden ver la diferencia de cómo es un espacio habitado ya por el interiorismo y cómo es un espacio completamente libre y lo importante que es, ¿eh? Lo importante que es la elección correcta de los muebles, pero también, no solamente la elección, sino también la cantidad. No tener muebles de más, jóvenes. Las dimensiones de los muebles. Espero que les haya gustado esta cátedra. Yo soy el arquitecto Abraham Cota Paredes. Casas económicas, o bueno, casas de dimensiones reducidas. Jóvenes, por favor, suscríbanse al canal, denle like, sigan las redes sociales de Decorami, nos ayudan muchísimo. Hay una tienda por ahí también, si hay alguien que le guste apoyarnos comprando una tacita, una gorra, una playera, se agradece muchísimo. Gracias a todos. ¡Adelante!